Gracias por continuar en Momentum, esta alianza entre Pie de Página, iba a decir Periodistas de a Pie, pero Pie de Página es parte de Periodistas de a Pie. Pie de Página y Rompeviento TV, televisión por internet. Estamos ya en la mesa de las superperiodistas, de las periodistas. Quiero agradecer a Daniela Pastrana, a Luisa Cantú y a Jessica Cermeño que nos acompañen en esta conversación. Y así va a ser cada semana en cada jueves, aunque va a ser más temprano, porque hoy tuvimos problemas técnicos y estamos por eso a esta hora. Bienvenidas, Ernesto, gracias. Pues chicas, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias por aceptar mover el programa que lo teníamos hoy en la mañana y que se nos apareció un duendecillo ahí que nos tumbó la transmisión. Gracias por aceptar. Así que Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, buenas tardes, bienvenidas. Hola. Gracias. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación con mis maestras del periodismo y con ustedes. Es un privilegio. Yo hubiera estado a la hora que me dijeran, entonces gracias a ustedes. Gracias. Pues gracias. Miren, si les parece bien, Luisa, Daniela, Jessica, vamos hubo precisamente ahora que hay una mujer conduciendo las mañaneras, cosa que no esperábamos ver, pero bueno, pues se dan también los milagros. Tenemos ahora una mujer que es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que pasó ya el shock de la primera mañanera del lunes y poco a poco va agarrando su ritmo. Pero precisamente estuvo el Gabinete de Seguridad, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y diversas funcionarias que tienen que ver particularmente, por ejemplo, con el CONAVIM, que hicieron una actualización en este reporte mensual, arrojan unos datos, unas cifras, y hace una actualización de un conteo. Particularmente también se detienen en algunos estados de la República Mexicana en lo que toca al tema de feminicidios y las propuestas de acción e iniciativas que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a implementar para este año 2021. Así que si les parece, vamos a escuchar precisamente cuáles fueron estas propuestas y regresamos con ustedes a comentarlas. Recordar que, como lo había comentado la secretaria de Seguridad, del conjunto de víctimas del delito que ocurrieron entre enero y diciembre del 2020, el 31% son mujeres de todos los delitos. Cada hora se reciben 7 denuncias por lesiones dolosas de mujeres, lo que equivale a la apertura al inicio de una investigación mediante carpetas de investigación de 158 casos. En 2020 hubo la apertura de 57.495 carpetas de investigación por diferentes delitos ocurridos en contra de las mujeres. También señalar, y aquí es importante decirlo, que nos encontramos en una etapa de contención de las muertes violentas de mujeres. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, hubo en el 2016 un incremento del 47.2% del delito de feminicidio respecto al año anterior. En el 2017 fue de 22.6% el incremento, en el 2018 de 20.4%, en el 2019 de 5.5% y cerramos el 2020 con un decrecimiento de 0.2% porque se registraron 887 muertes violentas menos respecto al año anterior. Aquí quiero señalar que cada muerte violenta de una mujer nos emplaza, nos obliga a trabajar y a reforzar las acciones desde el gobierno del Estado, desde el gobierno federal, en los lugares en donde ocurren primordialmente los feminicidios. En el 18% de los municipios de este país se concentra el 100% de los feminicidios. Esto nos lleva también a una identificación territorial en donde casi todo el año mantuvo la misma tendencia
colocándose en primer lugar. El Estado de Colima, el Estado de Morelos estuvieron de alguna manera cambiando de posición en el transcurso del año, pero en general es la misma tendencia, encabezando en el número absoluto de feminicidios Ciudad Juárez. Esto fue prácticamente durante todo el año, estuvo entre Tijuana y Ciudad Juárez el número mayor de feminicidios por municipio. Hemos decidido intervenir desde la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia y como parte de la estrategia del GIEP en una acción coordinada con las fiscalías. Pero reiteramos que la Cuarta Transformación es una transformación feminista. Alberto Nájar. Pues a mí me llama muchísimo la atención, más allá de que se tardaron un buen rato, 2 años que lleva este gobierno, un poco más, y desde el principio se estuvo haciendo un planteamiento insistente, no solamente en el debate político, sino también inclusive en las conferencias de prensa matutinas, para que el tema del feminicidio y la violencia de género se abordara desde otra óptica y se le diera la importancia que tiene. Y me llama mucho la atención que el gobierno federal tiene identificado prácticamente en dónde se concentra la mayor parte de los feminicidios, y sin embargo el problema sigue. Pues, ¿cómo la ven, compañeras? ¿Cómo la ven? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién arroja la primera piedra, como se diría por ahí? Bueno, yo ahora que terminé de estar como la secretaria de Gobernación en shock y lampareada de a ver cómo funciona esto y las mesas y el blanco y negro y el pues sí, quiero decir un par de cosas. Uno, que a mí me alegra mucho estar escuchando y estar viendo este matiz de reconocimiento del problema en las conferencias matutinas. Me gusta mucho que esté Olga Sánchez Cordero, creo que le da un aire distinto, por lo menos a este tema, porque por lo menos hay un reconocimiento del problema, a diferencia del presidente López Obrador, que siempre está diciendo que no hay un problema grave, que las familias está todo muy bien y que parece que está muy anclado en el sistema de familia que a lo mejor se conocía con sus abuelitos. Pues ahora estamos viendo una aceptación de un problema como mucho más realista. Entonces, eso es una cosa que a mí, la verdad, me ha parecido bueno. Me parece bueno también que tengan este diagnóstico tan preciso por municipios. Ahora, para quienes más o menos hemos seguido el tema, también me parece que las acciones no son muy novedosas. Ya parece que están como no se ve como una cosa que estén planteando distinto. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación, que está enfocado en el tema del trabajo de los municipios, y que eso lo vemos en el tema de mujeres, en el tema de salud, con la descentralización de salud, en el tema educativo. Estas pugnas de un país que se volvió tan diverso, digamos que estos jaloneos políticos de pronto van para todos lados, entre la federación y los estados y los municipios, terminan o están terminando de haciéndonos hoyos terribles en problemas que son enormes, como de los feminicidios. O sea, mientras los municipios no jalen también en un mismo sentido, con las creaciones, estas fiscalías, que no haya un interés real en trabajar en estos lugares con una perspectiva de género, bueno, pues es muy difícil que desde la federación se puedan hacer muchas cosas, incluso desde los gobiernos estatales. Tendría que haber como un interés de jalar parejo en temas que son muy importantes, ¿no? Gracias, Daniela Pastrana. Jessica Cermeño, si quieres platicar. Pues yo quiero resaltar lo que decía Alberto, que es evidente que las autoridades tienen detectados esos lugares donde hay más problemas de feminicidios, ¿no? Sí está muy concentrada esa violencia extrema, que eso tendría que permitir que se establecieran otras medidas. A mí debo confesar que
faltó muchísimo que se hablara también, no solo de los feminicidios, sino también de la violencia familiar, de cómo han estado todas las solicitudes de auxilio de las mujeres y que se diera a lo mejor alguna propuesta a corto plazo a este gran problema que, como ustedes saben, que con esto del encierro en nuestros hogares, este incremento de violencia hacia las mujeres que a lo mejor no llega hacia el feminicidio no es tan fuerte. Y también, como dice Daniela, ¿no? Son los municipios en esa parte donde tienen que verlo, pero quizá de alguna manera, y eso se ha demostrado, que cuando las mujeres no, digamos, no son asesinadas por alguna parte de la delincuencia organizada, ¿no? Que estos asesinatos que son tan claros en lugares, por ejemplo, como Juárez, está también esta otra vertiente de la violencia extrema hacia las mujeres, que es esta violencia reiterada de sus parejas, ¿no? Quizá si hubiera un análisis mayor de seguimiento de estos casos, de los casos particulares, porque efectivamente no se puede hablar de una tendencia total en México. Quien diga que la violencia hacia las mujeres es general y única, pues evidentemente no conoce, ni ha visto, ni se preocupa por las diferencias. Sí creo que se podría presentar algún otro tipo de acercamiento más, insisto, de seguimiento a los casos, que eso podría funcionar. Yo también estoy de acuerdo con Daniela, que está muy bien, y lo sabemos, la Secretaría de Gobernación siempre ha sido un tema prioritario, y obviamente las mujeres de este país tenemos la esperanza de que con una secretaria mujer al mando de la Secretaría de la Seguridad Pública, esto permita, Seguridad Ciudadana, perdón, esto se permita abrir a este tema y que se puedan presentar otro tipo de, que de verdad, por ejemplo, la capacitación a los funcionarios que tienen que ver con esto, que hemos visto caso tras caso tras caso, que hay revictimización, y que por más que se hacen cursos y por más que se establecen algunos parámetros de derechos humanos, las mujeres que van a denunciar siguen siendo lastimadas por los funcionarios de una u otra manera. Entonces, yo creo, ojalá podamos ver alguna diferencia con Rosa Isela al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Habrá que verlo, pero sí creo que es donde puede haber quizá una mejora es en darle seguimiento a los casos que están ahí, las denuncias, y que de una u otra manera se le han ido al sistema, a los sistemas, y que después vuelve a ocurrir y la mujer ya no vive para contarlo, ¿no? Pues sí, Luisa, hay que dar seguimiento a los casos. Jessica habla de la esperanza de que ahora con Rosa Isela al frente de la Secretaría de Seguridad, junto con la Secretaría de Gobernación, pueda haber un avance todavía más importante. Daniela Pastrana resalta básicamente que siempre es positivo que ahora ya se esté abordando el tema de una forma distinta y no familista, como es la visión del presidente López Obrador. Pero tú compartes este optimismo, y te lo pregunto porque el gabinete del presidente López Obrador se presentó como un espacio de gobierno feminista. Se destacó mucho de que había por primera vez en la historia varios cargos ocupados por mujeres, cargos de mucha importancia, y sin embargo, han pasado 2 años y el problema apenas empieza a abordarse de la forma como se planteó casi desde el inicio. ¿Compartes el optimismo, Luisa? Comparto el optimismo, comparto también los diagnósticos de mis compañeras. Quisiera retomar una frase que dijo la titular de Gobernación, porque me parece clave en esta conferencia matutina. Dijo en algún momento: nos enseñaron que el género marcaba el destino, que el género determinaba las tareas sociales. Hoy los espacios son más amplios para nosotras y tienen un nuevo rostro. Se resignifican al ocupar los espacios en la toma de decisiones. Y me parece que el mayor acierto que tuvo esta conferencia fue en términos de comunicación, porque efectivamente vimos por primera vez a puras mujeres, ¿no?, en este espacio normalmente ocupado por el presidente de la República, y particularmente a 2 mujeres en sitios de toma de decisiones fundamentales para la creación de políticas públicas, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Gobernación. Entonces, empezando, digamos, por la pura imagen, la representación, ¿no? Sí creo que es distinto, que es importante, y que fue un muy buen cambio de discurso que sí nos da optimismo. Me parece que también hubo cambios de discurso en el abordaje. Se partió, creo que por primera vez, de reconocer que es una deuda histórica, pero a diferencia de otros asuntos se dijo es una deuda histórica que sigue siendo un pendiente actual, ¿no? No fue culpa de todas las administraciones anteriores, sino es culpa de las administraciones anteriores,
pero también es una pandemia que estamos viviendo hoy, ¿no? La frase textual de Rosa Isela fue, es la otra pandemia. Entonces también me parece que partir de reconocer, como decía Dani, que el problema existe y que es un problema que de donde sea que venga se tiene que resolver actualmente, es distinto a lo que hemos visto en otros momentos, ¿no? Estoy de acuerdo en que me parece muy bueno que haya, digamos, esta data tan precisa, la focalización, los números absolutos y los números por población, pero creo que no es suficiente para, digamos, generar una política pública novedosa. Ya decían por ahí la capacitación de policías, el enfoque local y todo esto que hemos escuchado una y otra vez. Y quizá es porque nos hace falta no solo los datos, digo, transparentes y claros, sino los datos cruzados. De repente pensaba, ¿no? ¿Qué tienen en común, si es que tienen algo en común, todas estas ciudades o municipios que nos presentaron como los más peligrosos para mujeres? Es un tema de infraestructura pública, es un tema de movilidad, es un tema de pobreza, ¿no? Es un tema de educación, es un tema de impunidad. Incluso podría ser que es un tema de mayor número de agencias del Ministerio Público a donde se puede ir a denunciar y entonces estamos partiendo de una base incorrecta, ¿no? Porque en realidad es más fácil denunciar y no es que haya más peligro ahí. Me parece que las cifras que presentaron por sí solas son insuficientes, que mientras no se, digamos, entienda por qué están pasando estas cifras, no va a haber una política efectiva. Y es un poco lo que decía Jessica, el seguimiento tiene necesariamente que abordarse con este contexto que sí creo que sigue haciendo falta. Gracias, gracias, mi querida Luisa Cantú. Me quedo pensando ahí, Daniela, Jessica, Luisa, Alberto, Nájar, a mí lo que me provocó cuando veo un reporte donde escucho en 18 municipios se concentra el 100% de los feminicidios. ¿De veras? En 18 municipios, el 100% de los feminicidios. O sea, en los otros estados y municipios no hay feminicidios. Y eso me lleva entonces al otro dato, pues, ¿no? Que del 100% de las mujeres que son asesinadas en México, del 100% que son asesinadas, solo el 25% se llega a investigar como posible feminicidio. O sea, hay un subregistro que ni siquiera me quiero imaginar la dimensión o la proporción que tiene eso. Y eso me lleva, mi querida Daniela, a esto que también padecen los colectivos de madres en búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos. Toparse con las fiscalías. Y ese me parece que es de los monumentales desafíos de este gobierno, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Estás muteada, Daniela. Sí, es este asunto de los mutes. Mira, lo que pasa es esto. Nosotros tenemos un sistema estructural que tiene todo en contra. O sea, porque son los policías, porque son las fiscalías, porque son los jueces, como lo estamos viendo ahora también en este reportaje que han estado sacando del juicio de Chihuahua del sacerdote que abusó sexualmente de una chica, y que uno ve lo que le preguntan a la chica, cómo se criminaliza a las mujeres. Entonces es parte de una estructura en la que están involucrados muchos actores. Por supuesto, los fiscales es un tema central, que es de las cosas que ha dicho reiteradamente la Secretaría de Gobernación. Las fiscalías locales son uno de los grandes problemas. El otro es el subregistro. Y hay una cosa más, Ernesto, que yo estoy convencida desde hace tiempo, porque pues, para las que somos un poco más viejitas, que empezamos a cubrir estos temas de los feminicidios en 1994, 95, y que de pronto dices, bueno, pues es que en ese tiempo no había ley para prevenir para eliminar la violencia contra las mujeres, no había alertas de género, no había. Entonces, ¿qué falló? Porque se han diseñado una serie de políticas, por eso decía que de pronto parece que hay cosas que no son tanto nuevas. Yo he oído hablar de la capacitación a los policías y a los fiscales, bueno, no sé cuántos años de mi vida, ¿no? Y entonces, ¿qué ha fallado? Y en este análisis de qué falló, nos hemos encontrado con que sí se cruza con esta violencia de los grupos criminales que hicieron que
una violencia que era solo familiar se sacara a la calle, se expusieran los cuerpos, cambiara la forma, se hicieran más brutales los feminicidios, y entonces hay un tema ahora de que pues los hombres necesitan, es como una forma de reafirmarse, ser más violentos en general, y por supuesto las mujeres como un botín de guerra. Entonces se cruzan muchos factores, muchos, desde la impunidad, todos los que decía Luisa, la educación, que es fundamental, que hay que empezar a trabajar muchísimo en la educación de los más chiquitos. Me decía alguna vez una de las madres de Juárez, que son las mismas cosas que de pronto empezamos a ver justamente con las víctimas desaparecidas. Es estructura tras estructura tras estructura que va poniendo puertas cerradas y que ha costado mucho trabajo que se abran, y que por eso es tan importante que desde las estructuras más altas del poder político se reconozca el problema. Digo, por eso a mí sí me da esperanza esto, no por otra cosa, porque pues nos va a durar 15 días la secretaria de Gobernación en las mañaneras, ¿verdad? Si todo sale bien. Ojalá se quedara ahí un par de meses, porque creo que es un tema en el que sí es muy importante que desde las más altas esferas del poder político se esté reconociendo, asumiendo y aclarando para que el tema baje a las distintas estructuras, ¿no? Porque es muy complejo. Muy complejo. Es la definición que creo que más acertada sobre este tema. Y yo creo que es así porque no parece que se esté entendiendo del todo del otro lado de la autoridad. Yo también, al igual que Daniela, he escuchado muchas veces los diagnósticos donde se ha dicho en repetidas ocasiones que lo que falla es la justicia en la calle, lo que falla es el momento en el cual llega una víctima de una agresión, y que llega un caso de asesinato de una mujer, y quien recibe la denuncia o quien se niega a recibirla, como ha ocurrido muchas veces, es el parte del inicio de una gran cadena, pero ahí empieza ese gran tema. En algunos momentos hemos conversado, tanto en Pie de Página como ayer mismo, aquí en este espacio, yo decía que para poder cambiar esto tiene que haber un movimiento muy intenso y que tiene que ver inclusive con la forma como se concibe el derecho de parte de agentes del Ministerio Público, de parte de policías investigadores, de parte de jueces, de secretarios de juzgado, de fiscales, porque mientras se siga teniendo esa idea de circunscribir un feminicidio como un delito, como si fuera un robo a casa habitación, sin tomar en cuenta todo lo que hay de multidimensional en este tema, va a ser muy complicado. No sé, Jessica, qué diagnóstico, porque tú también como periodista te habrás encontrado con estos diagnósticos que dicen es que el problema es cuando llega a denunciarse y ahí no se hace o se empieza toda una gran cadena de inutilidades. ¿Cómo ves tú este tema, Jessica? Y es que además, Alberto, creo que nosotros los periodistas, más que verlo en estos diagnósticos, lo vemos día a día cuando se nos acercan las personas, las mujeres, y nos dicen, por favor, ayúdeme, mire, yo llevo tanto tiempo denunciando esto, ya hice estas denuncias, no me han puesto a ningún tipo de protección, mi marido me puede matar cuando sea. Me parece que los periodistas que vemos temas sociales, que alguna vez hemos tratado temas sociales, nos hemos encontrado eso muchísimas veces, y tienen toda la razón en que la violencia tiene muchas vertientes en este país, pero así hay una cosa que me parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría hacer en este momento, desde el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, para tratar de cambiar ese tema, porque cambiar la violencia y las causas de la violencia es algo que se va a llevar muchísimo tiempo, y la verdad es que yo celebro que digan que se ha contenido la violencia hacia las mujeres por esta reducción del 0.2%, pero parece totalmente insuficiente. Entonces, recuerdo perfecto, en 2019 nosotros con Univisión fuimos a hacer una historia a uno de estos refugios, que son parte de la Red Nacional de Refugios, a San Luis Potosí, y lo primero que me dijo la encargada fue: nos cuesta mucho bajar los recursos que ya están destinados para que nosotros operemos. Es el Indesol, el instituto que se ha determinado, digamos, como ventanilla única para dar, que nosotros recibamos estos apoyos.
Si se solicitan, obviamente, a principios de enero, nosotros podemos tenerlos a veces hasta julio o hasta agosto. Entonces tenemos que estar haciendo malabares para tratar de conseguir el dinero que se necesita para nosotros mantener a las mujeres que tenemos aquí sin violencia, ¿no? Que podamos darles un refugio, un lugar sano para estar con sus hijos muchas veces. El año pasado, otra vez, era marzo, empezaba la pandemia y decía esta red de refugios, que son más de 70 refugios, 75 creo que van en este momento, que decía, por favor, ayúdenos a que estos recursos que se tienen, que ya están, digamos, etiquetados para esto, que nosotros podamos recibirlos más rápido. Eso desgraciadamente no ha pasado, se han tardado, al parecer sigue también estos problemas. Creo que ese es uno de los primeros pasos que se podría dar en la dirección correcta para tratar de que quienes necesitan este auxilio, porque eso es una medida ya desesperada de las mujeres, puedan tenerlos y que se pueda hacer, digamos, vaya después de los refugios a... Uy, se nos fue ahí Jessica. Se congeló. Se le fue la conexión. Ahí está Creo otra vez. Ya no regresaste. sé hasta dónde, sí, ya no sé, perdón, ya no sé hasta dónde me escucharon, pero... No, prácticamente al final, los últimos 10 segundos te perdimos. Sí, quién sabe qué pasó, pero sí creo que eso podría ser a lo mejor una cosa muy puntual que se pudiera hacer en este momento para tratar de, porque sí, es que es como con el problema de las desapariciones, ¿no? Seguimos escuchando las mismas problemáticas y en realidad ahora que decían de las madres que buscan ya, acabamos de ver lo que pasó en Culiacán con las sabuesas guerreras que fueron recibidas a balazos, que también están, o sea, es muchas aristas que podemos tocar de la violencia hacia la mujer desde todos sus ámbitos, pero sí creo que esta cuestión de los recursos es una cosa muy puntual que se podría solucionar de alguna manera y espero que se haga, ¿no? Al menos ya con las mujeres al frente. Ya. Gracias, mi querida Jessica. Luisa Cantú, no sé si quieres puntualizar con algún punto más de lo que hablaste y de lo que abordaron las compañeras, porque nos gustaría pasar al siguiente tema, un tema un poco light que propuso aquí nuestra querida Daniela Pastrana y que también fue cuestionada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la consulta sobre el tema del aborto. Luisa, si quieres concluir y cerrar con una puntualización. Sí, perfecto. De hecho, creo que puedo más o menos conectar ambos temas. Me parece muy importante lo que dijo Rosa Isela Rodríguez en esta conferencia sobre que parte de la estrategia también es que todos los homicidios de mujeres se investiguen de origen como feminicidio. Y eso de hecho lo aprendí en un curso de periodistas de a pie porque justo decían, hay veces que es muy evidente, ¿no? Si una mujer fue primero violentada sexualmente y después asesinada, es feminicidio. Pero si una mujer es atropellada en la esquina de su casa, entonces no, y se descarta, digamos, esta hipótesis. Pero ¿qué tal si quien iba manejando es su exnovio, ¿no? Entonces ahí ya hay un elemento que complejiza el fenómeno y sigue siendo esta violencia cotidiana contra las mujeres que se debe analizar. Entonces, que se parta de que todas las investigaciones de homicidios a mujeres o de mujeres se consideren primero como feminicidio y después se descarte o confirme, me parece un gran acierto. Y otra cosa en la que hicieron mucho énfasis ambas funcionarias y el resto de las mujeres que estuvieron ahí era en la idea de llegar a tiempo, ¿no? Y me parece que llegar a tiempo significa que no haya denuncia, porque eso ya es llegar tarde, ya se cometió un delito. Y aquí resalto lo que decía Jessica del violentómetro. Digamos que sí, la máxima expresión de la violencia contra la mujer es el feminicidio, pero normalmente hay muchas violencias que anteceden y que si se cortaran de tajo, quizá evitarían que llegáramos a este punto, ¿no? Y me parece que muchas veces, y lo leo un poco a veces en los chats, a veces en la conversación pública, no podemos ni reconocer las violencias hacia las mujeres. Creo que una de ellas es el hecho de que se quieran consultar nuestros derechos humanos. Eso me parece ya una violencia que ni siquiera estamos reconociendo, ¿no? Y ahí conecto los dos puntos que dices. El tema de que se crea que se puede, digamos, abrir a la conversación algo que ya está reconocido en la Constitución para nosotras, me parece un tipo de violencia. Y nada más rapidísimo, sí se está cerrando la brecha política con estas mujeres en la representación, en la toma de decisiones, también la brecha educativa, según ¿no?
Foro Económico Mundial ya tenemos, digamos, el mismo porcentaje de niñas y niños que ingresan a las escuelas, pero la brecha económica sigue siendo demasiado grande en nuestro país. Y las mujeres en estas zonas calientes de crimen organizado que ustedes han reportado, ¿no, Dani, Jessica? Las mujeres en muchas situaciones de hacinamiento o de violencia doméstica no pueden salir si no tienen independencia económica. Entonces creo que también este es otro de los factores que se debe sumar, digamos, a este complejo panorama que estamos discutiendo. Ya, si quieren les dejo ahora sí el tema del aborto que se queda ni le trae bastante No, pero efectivamente, como dijo Daniela, como reiteró Alberto y como recién señalas tú, temas complejos, pues vaya que sí lo son. Así que si les parece, vamos a escuchar de viva voz a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuestionada en dos momentos por un periodista hombre, por una periodista mujer, que también fue más incisiva sobre el tema. Así que vamos a escucharla y regresamos a comentar. Preguntar el primer tema, si en esta estrategia de violencia contra la mujer se está contemplando el tema del aborto legal en México, si el GIEF está trabajando respecto a esto, si se está trabajando desde alguna de las secretarías en este tema. Esa sería la primera pregunta, secretaria, por favor. Bueno, miren, yo creo que ustedes saben siempre cómo he pensado desde hace muchísimos años, muchísimos años, y desde luego no he cambiado mi posición, pero como el presidente lo ha dicho, esto lo van a decidir las mujeres y sus representantes en los congresos locales, porque ellas tendrán finalmente que tomar la última palabra. Mi posición la conocen, no tengo por qué decir que he cambiado, al contrario, la he estado sosteniendo durante toda mi vida, tengo 50 años sosteniéndola, pero desde luego las mujeres son las que decidirán, así lo ha instruido nuestro señor presidente y lo ha manifestado en diversas ocasiones. Que es el asunto del aborto. Y dado que la criminalización de las mujeres por su derecho a decidir precisamente sobre la maternidad, pues es una forma de violencia también, y dado que bueno, pues un aborto gratuito y seguro es parte de los derechos que el Estado debe proveer a las mujeres, y bueno, además de que legalizar el aborto no es algo que obligue a todas las mujeres a abortar, pero el no legalizarlo sí obliga a mujeres a ir o a la muerte o a la cárcel. Preguntarle, insistirle en este tema, sobre todo porque conocemos precisamente su postura, si usted no iría porque haya un código penal único en esta materia, es decir, que se legisle desde la Cámara de Diputados. ¿Usted acompaña esta iniciativa? El Código Penal único requiere de una reforma constitucional en el artículo 73. Entonces, ojalá caminemos hacia un Código Penal único, como ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya también estamos por en las diversas cámaras a empujar y presentar y promover un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Cuando el presidente habla de la consulta que las mujeres van a decidir, por supuesto, a través también de sus representantes, y van a decidir las feministas, pero van a decidir no sobre los derechos, sino van a decidir sobre un tipo penal específico. Las mujeres van a decidir llevar este tema a consulta. La secretaria de Gobernación repite el discurso, el planteamiento del presidente López Obrador. Se va a discutir, analizar sobre un asunto penal, un delito, algo en específico, un párrafo en el Código de Procedimientos Penales. Daniela Pastrana, ¿qué te digo? Mejor dinos tú, ¿cómo la ves? ¿Se tiene que llevar a consulta este tema? Pues mira, yo acá por eso lo digo, porque es complejo y porque yo suelo ser a veces contreras hacia lo que dicen muchos de mis amigos o muchas de mis amigas con los que comparto muchas cosas, porque a mí me gusta ser muy racional. Y en este trabajo muy racional, a mí hay una parte de lo que dijo la secretaria de Gobernación que me parece muy importante, que es esto: se van a consultar tipos penales, criterios. Porque cuando nosotros decimos, y creo que hay una enorme confusión, cuando nosotros decimos no se pueden consultar derechos, claro que sí, no se puede consultar, no se puede someter a consulta la pena de muerte en este país, porque es un derecho ya ganado.
¿no? O sea, no se pueden, los derechos ya ganados, pues los que ya están, no se pueden someter a consulta. Por eso los derechos humanos no son, no se pueden echar para atrás. Cuando se hacen estas discusiones absurdas en México de que el Partido Verde dice que ya vamos a instalar la pena de muerte, dicen, no, pues tendríamos que salirnos del sistema de la ONU. O sea, los derechos humanos no van para atrás, pero esos son los ganados. El tema del aborto es un tema que ni siquiera hay digamos, consenso internacional, justamente porque ganar esos derechos se lleva muchos años y muchas batallas. Y la discriminación, muchos de los derechos de los pueblos indígenas, mira todos los que han tenido que pasar para que en México haya, sea ley, que se reconozcan las otras lenguas. O sea, nos puede llevar 20 años esas discusiones y en el mundo más, porque en el sistema de derechos humanos se establecen los mínimos básicos. Entonces no hay un acuerdo sobre el tema, hay mucha discusión entre las posiciones de unos y otros. Yo, como la secretaria de Gobernación, pues claramente estoy a favor de la discriminación y de la despenalización del aborto en todas sus formas. O sea, yo por mí es que vamos, abierto, ¿no? Lo he apoyado muchos años, pero hay que entender que a muchas mujeres, incluidas a muchas de las madres de chicas que han sufrido o que han sido asesinadas, que han tenido feminicidios, eso causa tantos problemas luego otros temas de la agenda de género, porque en muchos casos son familias muy conservadoras. Entonces uno no puede llegar a imponer. Yo sí creo que es una batalla que tenemos que ganar y es una batalla que hay que pelear por ella, como la que han peleado recientemente en Argentina, como la que están peleando en Chile, que están peleando en Sudamérica, que ayudaría mucho, nuevamente, que desde el gobierno, desde los más altos espacios de poder en este país, el discurso fuera de apoyo, como lo fue el de Alberto Fernández en Argentina. Eso ayudaría enormemente. Bueno, pero si no lo tenemos del presidente y lo tienes de la Secretaría de Gobernación, lo que yo digo es que hay que verlo como oportunidad y aprovecharlo y explotarlo, porque lo que está diciendo claramente es eso, o sea, no es una consulta sobre un derecho ganado, sino sobre el tipo penal, sobre los criterios que se tienen que utilizar, es decir, en qué características sí o no, si es con violación, porque no está generalizado en todo el país y no está asimilado por todas las mujeres de este país. Hay que ganarlo, hay que convencerlas. Y hay que pelear, y hay que dar esa batalla, y hay que aprovechar que tenemos ahí a una secretaria de Gobernación y a unas personas, mujeres en el gabinete, que han dado esta batalla mucho tiempo, ¿no? Porque luego nos centramos mucho en lo que dice el presidente, que claro, es una figura pues que dirige muchas cosas que pasan en este país. Pero yo creo que tenemos que desafanarnos de eso y darle oportunidad a que otros actores tengan, y otras actoras sobre todo, tengan esta posibilidad de incidir y de hacer algo en lugar de nada más estar, ¿no? Repelando lo que dice que claramente pues tiene una visión, como decía yo, pues de mi abuelita para esos temas. Ya, gracias Daniela Pastrana. Pues estos derechos reproductivos, y no solamente eso, también los derechos humanos o sexuales, que me parece que pues tienen que estar pues en el derecho absoluto, sin ambigüedades. Estos temas pues no creo que deberían estar a consulta, Jessica Cermeño, pero también me quedo pensando en esta parte en este rasgo que señala Daniela Pastrana con respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho de llevar esto o pretender llevarlo a una consulta, cuidando ahí, más me parece una consulta, cuidando sus alianzas políticas, que otra cosa. No sé si es un asunto también de convicción, porque cuando tiene que ver con sectores vinculados a la iglesia, pues es un tema que no se mete, y vaya que si la iglesia está metida en este tema para que obligue a un presidente a considerar llevar un tema de esta naturaleza a consulta. Jessica Cermeño.
Y tienes toda la razón, Ernesto, porque hay que recordar la importancia de los grupos evangélicos para las alianzas políticas de López Obrador y, como dices, también para sus convicciones. Y hay que recordar también porque cuando trataban de que fuera igual digamos, equiparar el caso mexicano al caso argentino en este caso, no es para nada igual, porque tenemos que recordar que una de las promesas de campaña de Alberto Fernández desde siempre fue liberalizar el aborto. En el caso de México, López Obrador jamás en la vida dijo que él iba a ayudar a que el aborto fuera legal en este país. Sabemos, obviamente, sí, de la cercanía de la secretaria de Gobernación con este tema y que ella siempre tuvo una postura muy clara y que quizá existía la esperanza de que ella diera una lucha mayor para tratar de convencer al presidente López Obrador de que modificara esta postura. A mí me parece que lo que se vio el día de ayer en la conferencia es que la secretaria de Gobernación no va a dar esa pelea en ese sentido. Por eso habla de esta consulta, que yo estoy de acuerdo en que la consulta definitivamente es una manera de sacar el problema, digamos, de quitarse un poco el problema y de decir, bueno, como lo ha hecho con otros temas López Obrador, de que viene de la gente, ¿no? La respuesta. Y sí, como dice Daniela, definitivamente hay zonas de este país que son muy conservadoras, por supuesto. En Oaxaca, pues ya se permite, pero imagínense Guanajuato, imagínense el Bajío en general, obviamente no son muchos Méxicos y son muchas opiniones que tienen que ver con este tema, pero sí creo que en el discurso, la manera en la que la secretaria de Gobernación dijo ayer que iban a ser las mujeres las que iban a decidir a través, en algún momento lo dijo, además de la consulta de sus representantes locales, es un poco engañoso. Porque lo que te está diciendo es que, pues de acuerdo a los congresistas de los estados y que ahí ya no son las mujeres, me parece, ¿no? Hay que hacer ese matiz. Y además después dijo en la misma conferencia, bueno, yo no sé si antes o después de esta frase, pero que dijo que era un gobierno feminista. Como en ningún otro momento, creo que esa expresión está cuestionada por los grupos feministas, porque si hay algo en el feminismo es esta demanda de aborto legal. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, pero a mí sí me parece que se lavaron las manos claramente. Se lavaron las manos, Luisa, porque de este tema ya le han insistido al presidente López Obrador, y no solamente ahora como presidente. Yo quisiera recordar rapidísimo que cuando fue jefe de gobierno de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador nunca se opuso públicamente a ese movimiento que había para despenalizar el aborto en Ciudad de México, en la capital del país, pero tampoco hizo nada para apoyarlo. Y eso en un político con tanta fuerza, con tanto respaldo como era en ese entonces y como es ahora, es una señal muy poderosa, tan poderosa que tuvo que llegar, creo que Marcelo Ebrard y Rosario Robles, Rosario Robles justamente, tuvo que llegar para que esto se hiciera realidad, se hiciera algo ya legalmente permitido en Ciudad de México. Entonces, no sé, Daniela Pastrana, Luisa, habla de que hay que dar la batalla, que es un derecho que tiene que ganarse. Jessica Cermeño dice atinadamente, y yo coincido, que son muchos Méxicos, y hay muchos Méxicos donde hay muchísimas mujeres que no están de acuerdo en esto. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu visión, Luisa Cantú, de este tema en particular, aquí en este momento? Me voy a persignar porque estoy en contra de lo que han dicho mis dos compañeras. Entonces, me hace dudar hasta de mí misma por el respeto que le tengo, obviamente, a las dos. Yo creo que esta idea de que las mujeres decidan no tiene nada que ver con una consulta. Creo que las mujeres ya podríamos decidir hoy cómo decidimos si tatuarnos o tomarnos una aspirina porque es nuestro cuerpo. Yo sí creo que es un derecho ya ganado, sí creo que el tema ya está establecido pues en la Constitución y en los códigos civiles. Y ¿por qué lo digo? Justo el tema o lo que dice el presidente en las mañaneras o lo que se ha discutido es el artículo 35 de la Constitución, que dice no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones de los derechos humanos, ¿no? Pero dice justo de los derechos reconocidos en esta Constitución. Y la Constitución mexicana dice desde el artículo 1 que todas las personas gozan de los derechos que reconoce la Carta Magna. ¿Qué es una persona? Una persona, según el Código Civil Federal, es el Estado, la capacidad jurídica que se adquiere por el nacimiento
y se pierde por la muerte, ¿no? Entonces, yo ahí creo el derecho de la mujer a la salud, a la libertad, ¿no? A la autodeterminación ya está reconocido en la Constitución. Es más, hay otro texto que dice toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Entonces, yo no creo que sea un derecho que tengamos que ganar, creo que es un derecho que ya está en la ley, solo es una cuestión de interpretaciones muy sesgadas por nuestra moral, efectivamente, e influida en gran parte por la Iglesia o por ciertas zonas históricamente conservadoras. Ahora, yo creo que despenalizar para nada es imponer, despenalizar es justo abrir la puerta a que las mujeres decidamos de verdad. Quien quiera abortar va a abortar, quien quiera no abortar no va a abortar. Y me parece que no tendríamos que convencer a las mujeres que están en contra, tendría que haber la garantía para las minorías que así lo decidan, porque los derechos ya están ahí reconocidos. Digo, me parece que no sé, si sometemos a consulta los pensamientos, pues hay gente en este país que cree que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Y no porque ese lado conservador esté ahí presente, pues tengamos que validar ese tipo de posturas que son contrarias a lo que ya dice la ley, ¿no? Sobre igualdad y sobre libertades. Entonces, yo creo que más bien es un tema de interpretación, creo que es un tema de reconocimiento de la mujer como persona jurídica, como persona sujeta de derechos. Y más bien se tendría que empezar a aplicar la ley. Tendríamos que poder cualquiera de nosotras decidir sobre nosotras mismas y no estar peleando que se nos reconozca. Bueno, yo diría eso. Pero la ley ya está, o sea, la ley ya está en unos lugares y no está en otros. A ver, claro. El asunto ahí, Luisa, y además todo, porque además yo sé que en esto voy contra todas las mujeres con las que trato toda la vida, no contra todas, pero sí muchas. El asunto es, pues, ¿por qué le tenemos miedo a ir a una discusión y a un debate amplio? O sea, porque yo pienso en mis tías, en mis primas, en los que no lo quieren, y dices, ¿y por qué no convencerlas? Como mi hija ha convencido a sus abuelas, ¿no? Y entonces, ¿y por qué no hacer eso? Pues, o sea, es que cuando se fue la consulta del agua en Mexicali, pues todo el mundo decía que no se haga, porque no la quieren imponer. Al final ganó el no a la cervecera. Ah, bueno, entonces, ¿por qué tenerle miedo a eso? ¿Por qué vamos a pensar, pues, que no puede haber una amplia discusión donde le vamos a poder, sin imponerle a la gente que está totalmente, que se siente herida, y entre eso muchas mujeres, insisto, muchas mujeres que yo conozco y que seguramente tú conoces, que seguramente todas conocemos, ¿por qué decir las mujeres tenemos esto y lo decimos? O sea, bueno, pues entonces, a ver, mujeres, digamos, y convenzamos a muchas que sí queremos, o aceptemos que pues hay todavía un pensamiento ultraconservador y que hay que pelearle mucho más. Pero el asunto es, ¿por qué no? Eso es lo que no entiendo yo. Porque si entiendo perfectamente que los derechos humanos no se consultan y los derechos ganados no. Esa cosa la puedo entender. Pero ¿por qué no decir, o sea, por qué no pensar que hay esas posibilidades de no, en temas que son tan delicados, tan controvertidos? Bueno, yo, ¿qué voy a decir? Yo he asumido personalmente en mi vida el derecho a tener hijos cuando quiero y a no tenerlos cuando no quiero, ¿no? Lo he peleado mucho tiempo. O sea, no es que yo esté absolutamente para nada en contra de la despenalización del aborto, pero para nada. Pero lo que me parece que es como tan terrible es que yo crea que mi verdad es más importante o más poderosa que la de mis primas o mis tías o quienes pueden pensar o sentirse agredidas por algo así, y en lugar de ir a decirles, mira, por este motivo, por este motivo, por este motivo, como en algún momento digo, mi hija es feminista radical y ha convencido a sus dos abuelas, y sus dos abuelas hace 20 años imposiblemente pensaban en la despenalización del aborto y ahora sí. Bueno, ¿por qué no entrarle a esa discusión y entonces decir, no, que no haya? Pues vamos, no, yo creo que tiene que hacer el debate. Tiene que haber la discusión y tiene que haber el convencimiento, pero creo que el único escenario en el que caben las dos verdades, las de nuestras abuelitas, y mira que mi familia es norteña, o sea, yo también sé de qué estamos hablando, el único escenario, digamos, donde caben nuestras verdades, yo también soy una firme creyente en que cada quien debe decidir, y sus verdades es un escenario en el que esté despenalizado para que cada quien elija. El otro escenario sí criminaliza, digamos, a las mujeres de una verdad. Entonces yo digo, convenzámoslas, por supuesto, pero digamos que la ley tiene que partir de las opciones abiertas, ¿no? Eso es lo que creo que no se puede consultar. El debate público, por supuesto que bienvenido, pero yo no creo que la despenalización sea una imposición a este pensamiento conservador. Creo que lo único que hace es abrir, digamos, las opciones para todos los márgenes de pensamiento.
Y por Yo eso solo digo, quiero- lo importante, perdón, Jessica, como ya verán, era el tema que más me importaba, porque es que es un pleito muy largo, pero ya el único tema es por eso importante escuchar lo que dijo la Secretaría de Gobernación en esto de los criterios, porque es un matiz muy sutil, pero muy importante al discurso del presidente. Jessica. Yo solo quiero aclarar, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo con Licia que no se debe hacer una consulta, que en realidad es que este es un tema que en realidad solo tendríamos que, de alguna manera, votar las mujeres también, que no se tiene que convencer a todo el mundo que se debe dar el derecho. Lo que decía en mi comentario es más bien lo que puntualizó Alberto, que es que no veo por ningún lado que este gobierno se vaya a aventar ese trompo, ese rollo. Eso es lo que yo quise decir, porque yo también estoy de acuerdo que hay muchos hombres que quieren opinar muchísimo del aborto, y la verdad es que yo sí, en el rollo más radical digo, pues puedes decirlo. Como decía Luisa, no es algo que se deba debatir, pero sí creo, por la posición que vi ayer, que la secretaria de Gobernación no va a hacer nada para convencer al señor presidente de que tiene que tener otro punto de vista. Y eso, ya después que diga que son feministas, a mí me parece que va a chocar y va a ser chocante a las personas que han defendido esta agenda, ¿no? Tenemos tiempito nada más. Sí. ¿Qué importa que no sea feminista el presidente o que no sea feminista no la Secretaría de Gobernación? A mí lo que me molesta es que no entendamos que nuestros legisladores y legisladoras son representantes populares, tendrían que votar, ¿no?, un poco con esta agenda que estamos empujando nosotras también. Y al ser un tema legislativo, yo lo que digo es sí, está muy bien reclamarle al presidente, está muy bien reclamarle a Olga Sánchez, pero pues yo tengo una diputada, de hecho, porque este distrito es una diputada que me representa y que también tendría que estar llevando mi agenda a la Cámara, ¿no? Entonces, también creo que hay una responsabilidad en el Poder Legislativo que se está lavando las manos todavía más en lo oscurito. Ahí de acuerdísimo. En eso, totalmente de acuerdísimo. Y hay que impulsar la agenda con todos. Sí. Pues con todos. Absolutamente. Sí, absolutamente. Adelante, Ernesto. No, Alberto, chicas, pues se nos acabó el tiempo. Ya son las 5 de la tarde con 3 minutos. Así que, pues si les parece bien, una breve reflexión final de 30 segundos cada una para pues que pueda añadir algo que no tuvo oportunidad de hacerlo, por el que a lo mejor no atinamos también de hacer la pregunta adecuada. Daniela Pastrana, en 30 segundos, ¿con qué te despides? Pues yo con el agradecimiento de que haya una mesa de mujeres, ayer lo decía, ya estaba viendo muchas veces con puros caballeros, entonces feliz de que esté la mesa de puras mujeres, y pues quedamos pendiente con el tema otro terrible que es el de las migraciones de Camargo, y pues temas bien interesantes que habrá la otra semana. Muy feliz de verlas aquí a todas y a ustedes también, caballeros. Muchas gracias. Jessica, ¿con qué te despides? Pues con que habremos de estar muy pendientes de si de verdad esto, con mujeres al frente de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay algún cambio para las agendas importantes para las mujeres, y si no, pues habrá que decirlo también, ¿no? Y que yo también estoy contenta de estar aquí participando y escuchando, y ya. Gracias. Luisa Cantú. Pues sí, voy a parecer copiona, pero yo también me sumo a la alegría de que haya una mesa de puras mujeres, al gran honor que es estar invitada, por supuesto, y un poco conectando con el tema de la decisión. Yo no estoy segura de estar aquí la próxima semana porque estoy a punto de parir. De hecho, creo que ya no voy a cumplir otra semana, entonces quizá la próxima semana, porque justo el 6 de hecho es mi fecha, me ausente, pero bueno, espero seguirlas viendo por acá y que podamos seguir discutiendo estos temas y empoderándonos entre nosotras. Digo, por supuesto. Felicidades. Gracias. ¡Ay, qué emoción! Sí. Pues sí, y lo platicamos ahí con Luisa Cantú, dijimos, bueno, pues hasta donde la baby lo permita, así que alcanzamos por lo menos para una mesa y ya las estaremos esperando a ti y a tu baby cuando pues tengan la posibilidad de retornar. Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, en realidad lo platicábamos Alberto y yo, pues un privilegio tenerlas con nosotras y con nosotros acá en este momentum. Muchas gracias, gracias por estar y pues nos seguiremos viendo. Sí, aquí estaremos. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. A todas y a todos. Chao.
Pues gracias a usted por habernos acompañado en una en una emisión más de su noticiario Momentum, que como señaló Alberto al inicio del programa, pues iniciamos con un horario distinto al habitual, pero nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Mañana estrenamos la mesa con los queridísimos, con la queridísima artista y artistas que vamos a tener. Nos va a acompañar Claudia Lizaldi, Horacio Franco y Damián Alcázar. Vamos a abordar algunos temas interesantes y uno que tiene que ver con la memoria del mexicano, de la mexicana, de qué nos estamos olvidando en este contexto político, en este momento político de nuestro país. Bueno, sobre eso y más estaremos abordando, y gracias también, estamos contentos de que pues están las super periodistas acá con nosotras y nosotros. Gracias todas, gracias siempre. Hasta la próxima.